En el curso de programación en fundamentos de base lógica algorítmica vamos a trabajar la sesión de generalidades. En esta sesión lo que vamos a pretender es que la persona se involucre en la programación de computadoras y tenga algunos conceptos claros para que pueda desarrollar esta actividad. En primer lugar, vamos a decir quiénes son o quién debería aprender a programar. Y nuestra respuesta ante esta pregunta es que cualquier persona, sin importar la edad que tenga o el sexo biológico o profesión. Tengamos en cuenta que en la actualidad, gracias a la inteligencia artificial, se ha notado un incremento de personas que están interesadas en realizar este tipo de actividad. Pero existen estudios que nos ayudan a comprender que gracias a la programación podemos desarrollar cierto tipo de habilidades, vamos a desarrollar cierto tipo de pensamiento lógico, nos van a permitir ser más creativos y poder construir software de una forma muy ingeniosa. ¿Quiénes deberían aprender a programar? Cualquier persona que desee realizar su propio software, teniendo en cuenta que puede tener ya una base o un conocimiento anteriormente, es decir, una profesión, y que gracias a ese conocimiento más el mundo de la programación más las herramientas que existen en la actualidad, poder construir un aplicativo que le ayude a facilitar, solucionar cierto tipo de tareas que muy comúnmente hace. Es importante que una persona aprenda a programar para que así de esta manera pueda desarrollar su inteligencia computacional. ¿Para qué saber sobre programación? Para darle vida a la computadora. Y es el hecho de que nosotros nos encontramos frente a una máquina que está compuesto por miles de componentes o millones de componentes electrónicos. Estos componentes cumplen una tarea específica, pero existe la necesidad de que el software junto a estos elementos electrónicos puedan ejecutar instrucciones y puedan generar resultados que son los que el usuario final espera. ¿Qué es lo que acontece? Nosotros vemos en este tipo de actividad un rol muy importante y es el que está relacionado con el programador. ¿Qué es el programador? Una persona que tiene conocimientos sobre lenguajes de programación, sobre lógica algorítmica, que puede resolver problemas a través de la computadora y que se dedica a generar instrucciones. Por eso la importancia de entender que la computadora sin el software no va a poder subsistir. También vemos la necesidad de que la gente entienda de que gracias a la sistematización de procesos, gracias a la posibilidad de que un programador sistematice los procesos de una organización, permite y ayude a que un usuario pueda acceder a estos servicios de una forma óptima y de una forma rápida y que sea muy fácil de utilizar. Tal es el caso que cuando nosotros vamos a un cajero electrónico nos enfrentamos ante un software que fácilmente nos está ayudando a acceder a ese servicio que si de alguna manera no existiese, pues nos costaría un poco más de tiempo. De alguna manera, muchos de los sistemas que actualmente existen como servicio en páginas web o en las empresas ayudan a agilizar este tipo de tareas. Es recomendable saber programar porque de alguna manera vamos a gestionar, vamos a organizar y vamos a planear muchas actividades que nosotros hacemos, tanto en nuestra vida diaria como en nuestras empresas y nuestras organizaciones. Cuando uno se involucra en el mundo de la computación y cuando se involucra en las tecnologías y en el mundo de la programación, empezamos a entender muchos elementos que nos van a ayudar a diferenciar lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Tal es el caso que hay un tema muy importante relacionado con la seguridad informática y donde vemos personas o ciberdelincuentes que comúnmente se aprovechan del desconocimiento de cómo funcionan las cosas y se aprovechan de ello para poder robar nuestra información. ¿Para qué saber sobre programación? Para construir soluciones que se puedan unificar a los sistemas mecánicos y electrónicos. Es decir, que gracias a la construcción del software, nosotros vamos a poder dar vida a esos componentes mecánicos y a los componentes electrónicos. Por eso,
si no existiese el software, tendríamos sí sistemas mecánicos o podríamos tener algunos procesos mecánicos funcionando. Pero la programación hace que junto con la electrónica estos procesos sean eficientes y se automaticen. La programación ayuda también de alguna manera a que podamos innovar. Tal es el caso que nosotros nos encontramos con muchas aplicaciones en el mercado existentes que comúnmente las utilizamos, pero que en un momento determinado fueron producto de la innovación. La innovación nunca va a dejar de existir. Cada vez estamos innovando conocimiento, estamos innovando soluciones y estamos innovando en tecnología para que de alguna forma podamos acceder a ella. ¿Para qué saber sobre programación? Para construir una lógica. Y esa lógica lo que nos va a permitir a nosotros es poder resolver problemas que muy comúnmente los encontramos en las situaciones diarias de nuestra vida. Vamos a dar en estos momentos algunas recomendaciones. En primer lugar, usted debe tener muy en claro que la computadora es un equipo que permite almacenar, procesar, calcular y visualizar datos. Esa es la tarea que tiene la computadora. Pero tenga en cuenta que usted va a ser el encargado de darle las instrucciones a la computadora para que él pueda realizar esas tareas. Tenga en cuenta que la computadora procesa grandes cantidades de datos, millones de instrucciones por segundo él ejecuta. Por eso su agilidad debe ir acompañada de su capacidad como programador para construir soluciones que aprovechen este tipo de situación. ¿Para qué también debemos tener en cuenta? Que la computadora se creó para optimizar los tiempos de entrega de resultados. ¿Esto qué quiere decir? Muchas personas podrían realizar las tareas que una computadora hace. La gran diferencia está en los tiempos de entrega. Planteemos una situación muy sencilla. Supongamos que no existiese un sistema de información que ayude a consultar en una biblioteca por parte de un bibliotecario algún libro que usted necesite. Si no existiera eso, tendríamos sí algunos elementos que han sido organizados, como por ejemplo tener un cardex de los libros que tiene esta organización. Pero para buscarlo tendríamos que utilizar mucho tiempo para ubicarlo en el sitio, para encontrarlo y para que usted pueda disponer de él. Gracias a la computación, que ahí es donde está la diferencia, podemos hacer este proceso desde nuestra casa. Podemos hacer la consulta a través de un clic y a través de una pantalla que nos ayude a realizar ese tipo de tarea. Tanto así, a través de un solo clic, usted puede acceder al libro sin necesidad de desplazarse hasta algún sitio. Tenga en cuenta que esta es una recomendación que nosotros damos cuando una persona se está involucrando en el mundo de la programación. Y es el hecho de que los lenguajes de programación no tienen en estos momentos una importancia. Vemos que en el mercado existe una gran cantidad de cursos que se dedican a promocionar el uso de lenguajes de programación, dejando a un lado la formación de la lógica de programación. Es decir, muchas veces nos encontramos con estos cursos, la persona accede a estos cursos y desafortunadamente muchos de los casos pasan a que la persona queda traumatizada por la cantidad de garabatos que tiene el lenguaje de programación. Es decir, lo que se recomienda en este caso es que deje a un lado el lenguaje de programación y se dedique a construir una lógica que le permita efectivamente solucionar problemas a través de la computadora. Es importante que usted aprenda a entender cómo funcionan las cosas. Es importante que usted indague de cómo una persona que tiene una profesión realiza cierto tipo de tareas. Es importante que cuando usted se acerque a algún dispositivo electrónico que le ofrezca algún tipo de ayuda, comprenda cómo estaría funcionando. Tal es el caso. Muchas personas utilizan ciertas herramientas para comunicarse con otras personas, pero no entienden cómo funciona internamente. No estamos diciendo de que aquí nosotros tendríamos que llevar una serie de conocimientos técnicos,
pero sí poder aterrizar un poco de que el proceso, gracias a un programador, se puede ejecutar así de esa manera. También es importante entender que nosotros como seres humanos realizamos cierto tipo de actividades como si fuéramos computadoras. Es decir, nosotros estamos regidos por una serie de instrucciones que nos dicen cómo debemos hacer las cosas. Si alguna de esas acciones que están definidas y que debemos realizar no la hacemos, pues muy comúnmente no vamos a cumplir con el desarrollo completo del proceso y muy posiblemente no vamos a generar el resultado esperado. Tenga en cuenta, cuando usted ya haya construido una lógica algorítmica, ahí ya debería aprender un lenguaje de programación. Y le recomendamos que aprenda a programar en un lenguaje de programación con todos los elementos que son necesarios dentro de ese lenguaje, pero que además tenga en cuenta de que en el mercado laboral y dentro de la industria del software a usted se le va a pedir que maneje cualquier lenguaje de programación. Es decir, es tarea suya conocer un lenguaje de programación y también estar dispuesto a aprender otros lenguajes de programación. Depende de las bases que usted tenga a nivel de programación, depende de esas bases que usted fácilmente pueda aprender otros lenguajes de programación. ¿Qué hace el programador? Y aquí es donde nosotros vemos la importancia de este personaje que nos va a ayudar a nosotros en sí a entender cuáles son las tareas y qué tipo de herramientas utiliza para poder construir una solución computacional. En primer lugar, entendamos que la computadora es simplemente una herramienta de trabajo, una herramienta que ayuda al usuario a realizar cierto tipo de procesos. Pero surge una pregunta y está relacionada con que si la computadora piensa, y en estos momentos nosotros vamos a decir que la computadora no piensa, mas solo ejecuta las instrucciones que un programador ha realizado. En otras palabras, deberíamos entender la importancia que tiene un programador a la hora de programar y a la hora de darle la vida a la computadora. Gracias al programador que tiene los conocimientos necesarios, en primer lugar, para entender el problema. En segundo lugar, realizar una comprensión de qué elementos necesita para dar la solución. Realizar un análisis, construir y diseñar un algoritmo y codificarlo en un lenguaje de programación para que éste sea ejecutado por un usuario en una computadora. Tenga en cuenta que entonces como programador usted debería cumplir con todas las etapas para construir un software. Ese software no se construye de la nada, es decir, existen metodologías que permiten hacer este tipo de proceso. No solo es un lenguaje de programación y no solo es una computadora, es la persona pensando en qué instrucciones tiene que ejecutar la computadora para que de esta forma pueda procesar y pueda dar el resultado esperado por el usuario. Tenga en cuenta que otra de las tareas importantes que tiene el programador es dar soporte a ese software que usted ha construido. Ahora entendamos qué es el pensamiento computacional y simplemente podríamos decir que es una habilidad cognitiva que se adquiere y que permite al ser humano la capacidad de resolver problemas computacionales. Y mucho más que problemas computacionales, son también problemas que nosotros nos encontramos en el mundo real. Tal es el caso que una persona que aprende a programar desarrolla esta habilidad y, ante todo lo que se le presente en su vida diaria es tomado como un algoritmo, es ejecutado instrucción por instrucción y lo que hace es, a su vez, poder realizar cualquier actividad que se le presente. ¿Qué permite el pensamiento computacional? Vamos a decir que lo primero que hace el pensamiento computacional es comprender qué es lo que se le está pidiendo, interpretar unas necesidades y determinar cuáles son los requerimientos que tiene el problema. Tenga en cuenta que todo lo que nosotros hacemos a través de la computadora es resuelto como un problema que se plantea a través de un código de computador.
Una de las tareas del pensamiento computacional es identificar los elementos que se requieren, es decir, es la tarea que ayuda a determinar qué componentes o qué elementos debo utilizar exactamente para que pueda resolver el problema que se ha planteado. También es importante que el pensamiento computacional nos ayuda a diseñar soluciones. En primer lugar, que sean eficientes y que sean óptimas y que se ajusten precisamente a esos recursos que nos han establecido. El pensamiento computacional tiene una tarea muy importante y está relacionado con el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura. Hoy por hoy nos encontramos con una dificultad que nos está llevando a que las personas no queramos escribir y no queramos leer. Pero la programación nos ayuda precisamente a que reformulemos este tipo de concepto, porque para poder construir software de computadora tenemos que necesariamente escribir. Y esos libretos, que lo denominaremos en un momento determinado código fuente, son las instrucciones o ese libreto que la computadora tiene que utilizar para poder procesar, poder calcular y poder generar el resultado. Tenga en cuenta que así, de esta misma manera como usted escribe, también debe aprender a leer código. Es por eso que nosotros, a través de la programación y a través del pensamiento computacional, desarrollamos esta habilidad. Y otras habilidades como la creatividad y el ingenio son importantes, porque de alguna manera, cuando tenemos alguna idea que es ingeniosa y que de alguna manera va a tratar de transformar la vida y la calidad de las personas, pues la programación nos ayuda a entender cómo podemos hacerlo. Es importante que también tengamos en cuenta que el pensamiento computacional nos ayuda a que podamos hacer una abstracción. ¿Y qué es este concepto? Es la capacidad que tiene el ser humano de comprender el mundo real y transformarlo al mundo de la computación. Es decir, nuestra herramienta, que es la computadora, puede procesar y puede hacer lo que en el mundo real también se puede realizar. Planteemos un ejemplo para ello. Fácilmente podríamos hacer un simulador del corazón. A través de este simulador podríamos crear cierto tipo de situaciones que de alguna manera generen algún tipo de daño o algún tipo de reacción, y podemos entender las consecuencias de lo que sucede. Es decir, podemos hacer una abstracción de cómo funciona el corazón, cuáles son las condiciones en el mundo real, y podemos sistematizarlos a través de los modelos matemáticos y a través de las herramientas de cómputo. ¿Para qué nos va a servir eso? Para generar mejor calidad de vida de las personas. Nos va a ayudar de alguna manera a no tener que hacer pruebas con el ser humano y tratar de interpretar de alguna manera mejor las situaciones que se pueden presentar. Tenga en cuenta que el pensamiento computacional también nos va a ayudar a desarrollar la paciencia y la concentración, que son dos elementos que son importantes cuando uno está programando. La paciencia, porque nosotros tenemos que aprender a comprender que en el momento en que nosotros estamos desarrollando esa lógica, tenemos que aprender muchos conceptos matemáticos, muchos parámetros, muchas técnicas, muchas metodologías, que a su vez nos van a permitir a nosotros construir una solución. La concentración es necesaria. ¿Por qué? Porque a partir de ella nosotros vamos a tratar de resolver de forma óptima el problema con una solución óptima. La concentración nos ayuda a que, si nosotros estamos distraídos, pues de esta manera no podamos irrumpir en una solución errónea. Tenemos que entender varios elementos que ayudan en esta parte. El pensamiento computacional nos ayuda a interpretar patrones que existen. Es decir, cuando nosotros empezamos a entender que existen ciertos patrones en nuestro entorno, fácilmente lo podemos llevar al mundo computacional. Planteemos un ejemplo. Muchos de los videojuegos o muchos de los procesos que usted utiliza están basados en procesos matemáticos y algorítmicos.
De alguna manera se hizo abstracción sobre ello, se interpretó, se entendieron cuáles son los patrones y hoy los estamos utilizando. El pensamiento computacional también ayuda a desarrollar habilidades lógico-matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas son la esencia de todo lo que existe en nuestro entorno. Ha sido la mejor forma de poder entender y comprender nuestro entorno.